Hola y bienvenidos a otro interesante video de Humana Revolución. Esta vez hablaremos un poco de uno de los políticos más crueles y siniestros de nuestra historia, el cual vivió anteponiendo al Estado sin medir consideraciones o leyes morales. Tanto fue el impacto que produjo en su época, que la Real Academia de la Lengua integró la palabra maquiavélico para referirse a las personas que actúan con astucia y pérfida. ¿De verdad fue una persona malévola y sin escrúpulos? En este video contaremos algunas de sus prácticas y actos que han sobrepasado los tiempos y lo han convertido en una verdadera leyenda. Este famoso personaje jugó un papel importante en la época renacentista, con su ensayo más sobresaliente, titulado El Príncipe, pensó en dejar un legado para los gobernantes y líderes del futuro. El escrito contiene una serie de prácticas que él mismo había comprobado, tomando en cuenta sus propias experiencias en el difícil mundo del poder. Para comprender mejor sus hipótesis debemos entender que en su época, es decir, a mediados del siglo XV, la mayor parte de Europa estaba dividida, Inglaterra y Francia enfrascados en la Guerra de los 100 años, mientras los cristianos junto con la corona española libraban su propia odisea contra los musulmanes. Sin embargo, el área donde actualmente se encuentra Italia disfrutaba de una gran tranquilidad y desarrollo económico, donde florecían el arte y la cultura en territorios importantes como Venecia, la República de Florencia, el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles y los estados pontificios. Pero fue en la hermosa Florencia donde se desarrolló la historia de Maquiavelo. Lorenzo de Medici en 1469 llevó a esta ciudad a un esplendor extraordinario, por eso fue nombrado como Lorenzo el Magnífico por sus contemporáneos. Provenía de una familia rica y respetada, su conocimiento y educación le facilitaron activar el desarrollo económico y cultural. Diplomáticamente apoyó a los débiles estados italianos, protegiéndolos de los estados poderosos que buscaban expandir sus territorios e incrementar su poder. Sin embargo, al morir Lorenzo de Medici en 1492, las grandes potencias ponen en la mira el esplendoroso territorio italiano y en 1494, tras 2 años después de su muerte, el ejército francés se internó en su territorio saqueando pequeños pueblos y ciudades, sembrando el horror, de tal manera que cuando lograron llegar a Florencia, Pedro, el hijo mayor de Lorenzo, entregó la ciudad sin oponer resistencia, previniendo la destrucción de la hermosa República de Florencia. Sin embargo, el pueblo no compartía la misma opinión, estallando en una rebelión en contra del cobarde gobernante, el cual tuvo que huir a escondidas de la ciudad para protegerse del pueblo enardecido. Tras la revuelta, el Palacio Medici fue saqueado y destrozado. El poder político de esta familia se desconoció, el cual quedó a merced del clero y del fraile Dominico Girolamo. Estos implantaron una nueva ley teocrática religiosa que prohibía los vicios, las apuestas, y se decretaron medidas rigurosas en la vestimenta y el maquillaje. El 7 de febrero de 1597, durante el martes de carnaval, se realizó la famosa Hoguera de las Vanidades, donde los miembros de la Savonarola decomisaron por toda la ciudad objetos que se consideraban pecaminosos, desde valiosas obras de arte hasta objetos mitológicos de valor incalculable, todos quemados en una gran hoguera, pues según sus creencias y conveniencias, estos incitaban a la rebelión, al pecado y la corrupción. Se implementó un toque de queda y se creó un grupo paramilitar que se dio a la tarea de apresar y castigar a prostitutas y homosexuales. Estos atropellos por parte del clero y de la dinastía Borgia le parecieron demasiado rigurosos al fraile Dominico, el cual los denunció y enfrentó fervientemente, acusándolos de corruptos y pecadores. Tras su postura en contra del régimen, el valenciano Alejandro VI lo excomulgó y sentenció a la pena de muerte por herejía. En el año de 1499, con la edad de 29 años, Nicolás Maquiavelo, el hijo de un prominente abogado, de nombre Bernardo Maquiavelo y de familia respetada, mas no adinerada, comenzó a laborar en una oficina pública, donde sobresalió por su buen desempeño y fue nombrado tiempo después como secretario de la Segunda Cancillería, la cual se encargaba de importantes asuntos exteriores así como militares.
Una de sus primeras misiones fue la de reconquistar la ciudad de Pisa, la cual se independizó de Florencia aprovechando la invasión francesa y su precaria situación política. Esta era de suma importancia, pues sus puertos eran punto clave para el desarrollo de la economía marítima. Primero intentó negociar su reincorporación de manera diplomática. Tras el fallido intento, escribió un decreto donde manifestó que la ciudad debía ser tomada por la fuerza, asediando sus murallas con artillería, pues este pensador creía que el uso de la fuerza era una opción racional para defender los intereses del Estado, así que éste debía poseer el derecho de controlar y manipular el poder del ejército para lograr sus objetivos. En su magna obra El Príncipe, Maquiavelo acuña la frase, que las bases de un Estado son las buenas leyes y las buenas armas. Por otra parte, Florencia en esos momentos contaba con un ejército pequeño, débil y dependía mayormente de mercenarios contratados para enfrentar sus batallas. En julio de 1499 estos mercenarios al mando del condottiero Paolo Vitelli, tras varios intentos fallidos, las inclemencias del tiempo y otras enfermedades, principalmente la malaria que aquejaban a su ejército, levantó el sitio de la ciudad de Pisa sin previo aviso. Por tal motivo fue acusado de insubordinación y traición, fue apresado y torturado en el Palazzo Vecchio y después decapitado sin prueba que lo ameritara. Maquiavelo fue duramente criticado por este acto de injusticia, principalmente por el canciller de Lucca, al cual le respondió en una misiva, que ya sea por no haber querido o no haber podido, por su culpa han surgido infinidad de males para nuestra empresa y por tal motivo merece infinito castigo. El rey Luis XII intentó también apoderarse de Pisa, enviando un ejército contratado, a pesar de que las murallas estaban debilitadas. Los soldados no quisieron tomar la ciudad argumentando que Florencia no les había pagado lo convenido, y se marcharon para por fin dejar en paz la ciudad de Pisa. Después de estos acontecimientos, Maquiavelo fue enviado a la corte francesa para buscar la paz y hacer alianza con el poderoso país, logrando su cometido. De todo esto Maquiavelo tomó dos lecciones y las manifestó en su mencionado libro, las cuales dicen que, 1. No se puede confiar en aquellos que no comparten tus objetivos. Y 2. Que es imposible alcanzar el éxito apoyándose solo en la fuerza de otros. De esta forma confirmó que la República de Florencia necesitaba un ejército propio y un rey. En 1501, Maquiavelo se unió en matrimonio con Marietta Corsini, con quien procreó 6 hijos, aunque se cuenta que tuvo muchas amantes y era aficionado a los burdeles. Entre sus amantes sobresale Bárbara Raffacani Salutati, famosa cantante de la época a la cual dedicó un elaborado poema titulado A la Bárbara. Para ese entonces Maquiavelo conocería a quien sería su ejemplo y modelo de gobernante. Nos referimos a César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Este fue nombrado obispo de Pamplona a los 16 años, arzobispo de Valencia a los 19 y cardenal a los 20. A pesar de tales logros, César decidió abandonar sus hábitos religiosos para dirigir las tropas del papado, que su hermano Juan había dejado sin mando, el cual fue encontrado sin vida misteriosamente. El Papa, en alianza con Luis XII de Francia, confabularon para apoderarse del Ducado de Milán. A cambio, Luis concedió tropas y armamento a César para conquistar Romaña, logrando su cometido, y nombrando a uno de sus capitanes como gobernador, el español Ramiro de Lorca. Su ímpetu de seguir conquistando no quedó ahí. César avanza por el territorio florentino imponiendo impuestos. Incluso sitió la ciudad de Arezzo, hecho que no le agradó al rey de Francia, el cual era su mejor aliado, además de que Ramiro había instaurado un régimen de torturas y decapitaciones para pacificar la región de Romaña, logrando así el odio de la población. Cabe mencionar que algunos cabecillas de estas revueltas eran capitanes del general César Borgia. Por lo que al volver, César se vio envuelto en la incógnita de a quién debía apoyar, a su aliado o a sus tropas. Consultando esto con los mandatarios en Florencia, estos tomaron la decisión de mandar, nada más y nada menos, que a Maquiavelo, a mediar esta ríspida situación. Fue así como César y Maquiavelo se conocieron. La frialdad e inteligencia con que César actuaba causó un tremendo impacto en Maquiavelo, además que mientras él mediaba políticamente,
César decidió terminar con la revuelta ejecutando a Ramiro de Lorca con su propio castigo, degollándolo, partiendo su cuerpo en dos y colocando su cabeza en una pica, para su exhibición. Así César acabó con el odio que se tenía hacia la corona y generando hacia él un inmenso temor en la población. De este hecho histórico Maquiavelo sacó dos conclusiones que también expresa en su obra, El Príncipe. Afirma que la mejor forma que tiene un dirigente de proteger la estabilidad de su país o estado es convertirse en una figura temida, mas no odiada. Con la ejecución de Ramiro, los líderes de la rebelión se sintieron confiados de negociar con César y aceptaron reunirse en Senigallia en la Nochevieja de 1502, los cuales fueron traicionados y ejecutados esa misma noche por órdenes de César. De esta forma demostró lo que Maquiavelo refiere en su citado libro, que se pueden hacer actos atroces para conseguir los objetivos del Estado, siendo tajante, sin tolerar la traición, sin apoderarse de las propiedades, ni olvidar el mérito y la forma en la que el pueblo ha logrado su independencia y su gloria. Borgia y Maquiavelo coincidían en sus ambiciones, una de ellas era la de unificar el centro de Italia y crear un país capaz de enfrentar a las potencias más poderosas de Europa, pero este sueño se esfumó tras la muerte de su padre Alejandro VI en el verano de 1503 víctima de malaria. Tiempo después, con la ayuda económica e influencia de César, el cardenal Giuliano della Rovere logró convertirse en papa, con el acuerdo de que estuviera de su parte luego de tomar posesión en el Vaticano. Pero al contrario, cuando Giuliano logró convertirse en Julio II lanzó su poder en contra de Borgia, siendo capturado y desterrado para siempre de Italia. Por su parte Maquiavelo creó el ejército que finalmente logró apoderarse de Pisa. Por otro lado, el poder que había adquirido el Papa Julio II era muy grande, además se había hecho de muchos aliados formando así la Liga Santa, integrada por países de Europa entre ellos España, todos con la misión de acabar con el gobierno francés. Esta liga invadió Florencia y en 1512 la familia Medici volvía a gobernar en Florencia. Inmediatamente Maquiavelo fue destituido de su cargo y acusado de ser parte fundamental para el golpe de Estado en contra de los Medici. Fue torturado y enviado a un calabozo donde estuvo recluido por varios años hasta la muerte de Julio II, para ser sustituido por Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, tomando el nombre de León X, y con un ambiente de tranquilidad en el país. Maquiavelo fue indultado y nunca volvió a intervenir en política. Fue así como, retirado y añorando viejos tiempos, empezó a escribir su más célebre obra, El Príncipe, terminada en 1513, obra que fue guardada e impresa hasta el año de 1532, después de 5 años de haber fallecido a sus 58 años de edad. Fue sepultado en la Basílica de la Santa Croce y en 1787 la ciudad de Florencia le construyó un monumento en la misma basílica. Su magna obra El Príncipe causó un gran escándalo para su época, por su forma de justificar la violencia y tácticas inmorales para obtener resultados y lograr la sobrevivencia y la expansión de los estados. Aquí te dejamos 5 conceptos basados en la obra de Maquiavelo, El Príncipe. 1. Es mejor ser temido que amado. Un gobernante debe inspirar temor en sus súbditos para mantener el control. Sin embargo, el miedo no debe ser crueldad, sino una justicia firme y consistente. 2. Es más importante ser astuto que honesto. En la política, la astucia y la capacidad de engañar a los enemigos son esenciales para la supervivencia. Un buen gobernante debe saber cuándo usar la fuerza y cuándo la diplomacia. 3. Es importante mantener un ejército fuerte. Un ejército fuerte es la mejor defensa contra los enemigos externos e internos. Un gobernante debe invertir en su ejército y asegurarse de que esté bien entrenado y equipado. 4. El fin justifica los medios. Para lograr sus objetivos, un gobernante puede usar cualquier medio que sea necesario, incluso si es moralmente cuestionable. Sin embargo, Maquiavelo también advierte que el uso excesivo de la fuerza puede ser contraproducente. 5. Un gobernante debe ser flexible y adaptable. Las circunstancias cambian constantemente y un buen gobernante debe ser capaz de adaptarse a los nuevos desafíos.
Debe estar dispuesto a cambiar sus políticas y estrategias según sea necesario. Recuerda que estos son solo algunos de los consejos que se pueden encontrar en El Príncipe. La obra es compleja y ofrece una visión matizada del poder y la política. Es importante leer la obra completa para comprender mejor las ideas de Maquiavelo. ¿Qué opinas de la vida y las teorías de Maquiavelo? Nos gustaría saber tu opinión. Escribe en los comentarios y no te olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más contenido interesante. Hasta la próxima.